Vamos a ver ahora en qué consiste el plan de salvación de Dios. Ya sabiendo qué fue todo lo que sucedió, vamos a ver cuál es ese plan de salvación de Dios. Porque Jehová le dijo que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente. Entonces va a ser derrotada ella, la serpiente. Entonces veamos en qué consiste ese plan de salvación. A partir de la rebelión, Jehová y la serpiente, entonces dijimos que quedaron como adversarios, ¿verdad? La serpiente es el adversario de Jehová, es decir, son opuestos. La serpiente está reinando en la tierra. Una parte de la Biblia también dice que la tierra está bajo el maligno. Bueno, la serpiente entonces está reinando, por eso es que le ofreció todos los reinos a Jesús. Porque obtuvo la obediencia del humano. La obtuvo desde allá, desde lo que sucedió en el huerto. Por su parte, Jehová quiere restituir todas las cosas, es decir, que los seres del ejército de los cielos que fueron engañados por la serpiente se arrepientan y regresen a casa, al tercer cielo, al plano espiritual, a la vida eterna. Para ello necesitó preservar la semilla o simiente que Jehová puso en el Adán, ese soplo que viene por allá. Ustedes no se han preguntado si expulsaron a Adán y Eva del huerto. Entonces, ¿por qué se ve que Jehová siguió con ellos y los va acompañando? Porque ese es el plan de salvación. Esa simiente tenía que preservarse. Esta se transmite en cada generación, desde Adán, en la descendencia del varón. O sea que esta semilla o soplo está asociada con el cromosoma Y, que se transmite desde Adán hasta la manifestación del Redentor, quien es el camino para el regreso a casa. Por eso que Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad, porque la adversaria es la mentira. Y nadie viene al Padre sino a través de mí, Él es el camino. Ese camino que está cerrado, se cerró la posibilidad de regresar al tercer cielo. Él ahora, a partir de ese soplo en Adán, se transmitió una simiente. Fíjate que la Biblia la va mencionando hasta que llega Jesús. Él es el Redentor, Él es el pariente más cercano quien nos puede redimir. Y Él es el camino. A Él tenemos que oír, a los israelitas, pues, anunciaron ese profeta que debíamos oír. Por eso se ve que Jehová sigue acompañando a Adán y su descendencia para preservar esa simiente. Cuando Jehová envía el diluvio, solo Noé agrada a Jehová, porque él era perfecto en su genealogía, porque él tenía el soplo que viene transmitiéndose desde Adán de generación en generación en la descendencia de los varones. Por eso le advierte del diluvio para que se salve él y su familia y los animales de la creación. Luego del diluvio, Jehová hace pacto con Noé y y su familia se establecen y se multiplican. Luego del incidente de la Torre de Babel, Jehová dispersó a los descendientes de Noé. En Génesis 10 se describe la descendencia de Noé y se menciona que en tiempos de Peleg, hijo de Eber, se dividió la tierra. Pero Génesis no detalla quién hizo la repartición. Solo menciona dónde se asentaron los descendientes de Noé. Por la narrativa bíblica pareciera que lo que ocurrió fue que la serpiente, una vez expulsada, tomó o controló territorio a través de su descendencia, de su simiente, que los adoran, los rinden culto. A través de su descendencia, entonces controló territorio y se erigieron como dioses en esos territorios. En Deuteronomio 32:8 se dice que fue el Altísimo, Elión, el que repartió la tierra. Y dice que a Jehová le tocó como heredad a Jacob. Pero lo que se narra en Deuteronomio 32:8 y 9 corresponde a una época muy posterior a lo que se narra en Génesis 10, donde se dice que en tiempos de Peleg, hijo de Eber, se repartió la tierra. Entonces no está claro cómo fue esa repartición en tiempos de Peleg y qué le correspondió a cada quien. Se puede ver en la narrativa del Éxodo que Madián lo controlaba Jehová,
porque se menciona al monte Horeb como monte de Dios, y ahí le habló Jehová a Moisés en la zarza. Entonces por lo menos en Madián lo controlaba él y ya lo tenían como Dios a él. Entonces en el relato de la conquista de Canaán, en Deuteronomio, se puede ver que Seir, Moab y Amón, Jehová se las dio a los descendientes de Saúl y de Lot respectivamente, porque allí había gigantes y estos descendientes de Saúl y de Lot los derribaron. Entonces también Jehová controlaba esos territorios, por lo visto, ¿verdad? Y si ya se había repartido la tierra, ¿por qué Jehová le ofrece Canaán a Abraham? Eso es otra cosa que no está como muy clara, ¿verdad? Fíjense que en Jubileo sí da una explicación. Dice, en Jubileo se narra una historia en donde Noé fue el que repartió la tierra entre sus descendientes. Y allí sí, en Jubileo sí se da bastante detalle de esa repartición. A los descendientes de Can le tocó, según Jubileo, África y la costa oriental mediterránea, es decir, Sidón y Gaza. A Sem le tocó el monte Sinaí, monte Sión, Líbano, Mesopotamia, Arabia, Asiria, Armenia, Islas Caftor, parte de Afganistán, Tayikistán y Pakistán, Elam y Media. Y a Jafet todo lo que está al norte de todo esto último, de todo lo que le tocó a Sem, lo que hoy sería entonces Rusia, Albania, España, Europa. También se narra en Jubileos que Canaán no respetó esa repartición de Noé y se asentó en el monte Sión, que le correspondía a Sem, y la denominó con su propio nombre, o sea, Canaán. Le dio a estos territorios nombre de Canaán, pero que no le tocaba a él. Él se quedó allí, pero esa era parte de la tierra que le tocó a Sem. Algunos analistas bíblicos no están de acuerdo con esta descripción de Jubileo, pero lo indicado en Jubileo explicaría la razón por la cual Jehová le ofreció a Abraham esa tierra, porque realmente le correspondía a Sem y no a Canaán, y él se había sentado ahí. Otra posible razón sería que en Canaán había gigantes. Y acuérdense que los gigantes son descendientes de los híbridos de los ángeles caídos con las humanas. Entonces, esa podría ser otra posible razón, porque en Canaán había gigantes. Y Jehová requería que se exterminaran esos gigantes, y por eso le ofrece ese territorio a Abraham y hace pacto con Abraham. Ya había hecho un pacto con Noé, después ahora en esta época hace un pacto con Abraham. Entonces fíjense que en el diluvio, pues el diluvio era para exterminar a todo ese híbrido, a los Nefilim, y la humanidad que se había corrompido con esos Nefilim. Pero después de eso también hubo gigantes. Fíjense que ya en la época entonces de la conquista, de la toma de Canaán, había gigantes. Quiere decir que este pecado de los ángeles apareándose con mujeres volvió a suceder y volvieron a ver gigantes. Pero fíjense algo curioso. En el libro de Enoc, que les recomiendo que vean ese video, dice que los ángeles descendieron por el monte Hermón. Y fíjense que el monte Hermón, si es el mismo monte Hermón de hoy día, está en Siria, al sur de Siria, es decir, al norte de Israel. De hecho, hoy en día Israel tiene tomada parte de ese territorio de Siria, que es donde está el monte Hermón. Fíjense que se dice que por allí bajaron. Solamente dice que bajaron por allí, no se dice dónde se asentaron. Pero qué casualidad que ese monte Hermón está allí en el norte de lo que hoy es Israel, al sur de Siria, en las fronteras entre Siria e Israel. Y Canaán está ahí mismo. Entonces no es raro, no nos debe extrañar que entonces en Canaán había esos gigantes. Y en Seir y en Moab, como ya les dije, pero ya ahí Jehová había controlado la situación, pero en Canaán no. Vemos que entonces, tal vez por eso es que él llama y le hace ese ofrecimiento a Abraham y hace pacto con Abraham. En todos esos territorios donde habían gigantes, adoraban a dioses falsos, vinculados a la serpiente. Por eso Jehová, durante el éxodo y la conquista de Canaán, entró en guerra de exterminio con todos esos pueblos.
mientras que con los israelitas hizo pacto y les solicitó que solo adoraran como único Dios a Jehová. No solo en donde habían gigantes adoraban dioses falsos. En las zonas de influencia de los ríos que vimos que estaban ubicados en Edén, surgieron civilizaciones antiguas. Esto es en Egipto, ¿verdad? Mesopotamia, India, en las zonas de influencia de esos ríos, del río Nilo, del Tigris y Éufrates y del Indo-Ganges, respectivamente. Es decir, en todas estas civilizaciones surgieron religiones donde se adoraban múltiples deidades y se adoraban imágenes. Todo lo contrario de lo que exigió Jehová a los israelitas. Por eso pareciera que lo que sucedió es que la serpiente se hizo del control de esos territorios, de algunos de esos territorios, y Jehová otros. Y después desplazó del territorio que tenían tomado en Canaán y allí llevó a los israelitas para que tomaran esos territorios. Todas esas civilizaciones llegaron a controlar extensos territorios, creando luego verdaderos imperios. Luego entraron en guerras territoriales entre ellos. Por eso vemos a lo largo de la Biblia cómo un imperio conquista a otro y toma su territorio. Aún hoy en día estamos en medio de las guerras entre diferentes potencias que se disputan los territorios, cuyos dioses gobiernan a través de esos humanos, de los que dirigen esas potencias, a quienes les han dado poder a cambio de adoración. Fíjense, aquí les quiero decir algo. La historia narrada en el Antiguo Testamento no se trata de la historia de la humanidad, sino de la historia del pueblo hebreo y su relación con su Dios Jehová, y el pacto que hizo con ellos en el monte Sinaí. El pueblo hebreo identifica su origen desde Adán, ese humano a quien Jehová insufló de su espíritu y formó, es decir, con el barro lo formó, que significa que lo perfeccionó o lo modificó, el cual no es el primer humano, porque el Homo sapiens sapiens apareció hace entre 120.000 a 100.000 años. Y de acuerdo a la narrativa bíblica, de la narrativa que va diciendo las genealogías desde Adán, el huerto, y sabe que va diciendo, y a los tantos años entró a tal, y a los tantos, entonces por ahí se puede sacar, yo la he sacado ese análisis, se puede sacar cuántos años han pasado desde Adán hasta nuestros días. Según la narrativa bíblica de las genealogías de Adán, no llega a 6.000 años. Entonces este pueblo hebreo, este pueblo israelita, escribió su historia, y es de lo que se trata el Antiguo Testamento o Tanaj. Entonces ahí no está narrada toda la historia de la humanidad, es esa historia la que está narrada ahí, y la relación de este pueblo con su Dios. Jehová entonces acompañó a este pueblo al cual eligió porque si dice, es el pueblo elegido, pero ¿elegido para qué? Los eligió para ser un reino de sacerdotes. ¿Y para qué tú quieres un reino donde todos sean sacerdotes? Todos los integrantes de ese reino son sacerdotes. ¿Cómo para qué? Para que dieran a conocer al resto de las naciones, es decir, Goyim, al resto de las naciones, al verdadero creador de todo. Ya que debido a la rebelión que ocurrió en el huerto, la humanidad comenzó a adorar diversidad de dioses. Este pueblo elegido, con el tiempo, también se desvió. Primero se desvió la casa de Israel, es decir, las 10 tribus del norte que empezaron a adorar falsos dioses. Por eso desaparecieron, y según unos pasajes de Jeremías, Dios le dio carta de divorcio. Luego, la casa de Judá también se desviaron de la ley mosaica. Por eso les ocurrió el exilio de Babilonia. Y luego retornaron a su tierra. Pero fíjense una cosa, a ellos no les dio carta de divorcio. A las 10 tribus del norte, según un pasaje de Jeremías, sí. Pero hay promesa, ¿no? Porque también hay pasajes, unos pasajes de la Biblia que dice, donde se te dijo que no eras mi pueblo, se te va a decir que eres mi pueblo. Es decir, otra vez se va a casar con
con las 10 tribus. Pero fíjense que las tribus del sur luego retornaron, una parte de ellos retornó a su tierra, pero ellos nunca más enderezaron su camino. Se abre allí un periodo entonces de aproximadamente 4 siglos y medio, más o menos, llamado periodo intertestamentario, que según la creencia común en el judaísmo, el cielo se cerró, según esa creencia, y el Espíritu de Dios se retiró de Israel. Y por ello, a partir de Malaquías no fueron escritos más libros, o no hubo más profetas, no hubo más revelaciones. Tal fue la desviación de este pueblo con respecto a la ley mosaica, al punto que no reconocieron al Mesías. Lo tuvieron enfrente y no lo reconocieron. Por eso, el Dios creador, el Dios Padre, envió a su Hijo con su mensaje de salvación e invitando al arrepentimiento y anunciando el nuevo pacto. Ese nuevo pacto se anuncia en la última cena, dice en la última cena: este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ese pacto en la sangre de Jesús ya no está basado en el sacrificio de animales en el templo. Por eso el nuevo pacto se confirma cuando cesa el continuo sacrificio, que es la destrucción del templo en el año 70. Porque a partir de la destrucción del templo ya ningún judío puede cumplir los sacrificios. Y dice la ley mosaica, en Deuteronomio 27, que el que no cumple lo establecido en la ley se hace maldición. Entonces, sin templo no se puede cumplir. ¿Sabes que si no cumple algo de la ley, es como si la incumplieras toda? O sea, porque es como negro y blanco, o la cumple o no la cumple. Eso está entonces en Deuteronomio 27, versículo 26, que dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Sin embargo, con la destrucción del templo y la imposibilidad de hacer los sacrificios, se confirma el nuevo pacto, que ahora es en la sangre de Jesús y ya no es necesario los sacrificios. Los judíos del siglo I, que eran seguidores de Jesús, ahora sin templo, porque ellos después de la muerte de Jesús, ellos siguieron haciendo sacrificios en el templo, porque ellos siguieron cumpliendo la ley como judíos, pues. Pero ya cuando no hay templo, esos judíos del siglo I, seguidores de Jesús, ahora sin templo, sin sacrificio y sin sacerdocio, no les aplica dicha maldición, porque ellos habían aceptado ese pacto en la sangre que le anunció Jesús en la última cena. Entonces a ellos ya, por eso es que se dice allí en la profecía de Daniel, dice que se confirma el pacto con muchos. Ahí cuando se destruye el templo, que ya no se pasa el sacrificio, se confirma. El seguidor de Jesús, que ya había creído en Jesús y seguido a Jesús, dice: bueno, yo no estoy en maldición porque yo acepté ese nuevo pacto en la sangre de Jesús. Entonces ya ellos esto no les aplica. Este pacto confirmado les anuncia que quien acepta a Jesús como Mesías, le sigue y hace sus mandamientos, será digno de regresar a casa con el Padre y ser llamado hijo de Dios. En ese pacto pueden entrar los gentiles que también acepten a Jesús como Mesías. A partir de allí es que este Padre, que se les anuncia a los judíos, se universaliza como Dios de toda la humanidad. Es a partir de allí. Ahora fíjense, con todo lo que les he expuesto hoy, todos los humanos que estamos aquí en la tierra somos esos seres que estuvimos en Edén, ya preexistíamos también. Jesús preexistía y nosotros también preexistíamos en espíritu allá como seres celestiales. Desobedecimos al Padre, unos abiertamente, otros otros porque fuimos engañados y fuimos expulsados de allá, de nuestra verdadera morada, y fuimos enviados acá a materializarnos, a encarnarnos aquí, nacer de mujer, y tenemos cada uno de nosotros es un espíritu al que se le dio esta vestimenta. Este cuerpo es el vestido que nos dieron, y estamos aquí para dar frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos, seguir a Dios, seguir su mandamiento, a adorarlo, aceptar a Jesús.
Y tenemos ese Redentor que es el que nos va a señalar, nos va a guiar en ese camino de regreso a casa, que es el segundo éxodo que se va a dar. El primer éxodo, el guía fue Moisés y sacó a ese pueblo de Egipto y los hizo atravesar el mar rojo, ¿verdad? El mar de Junco. Y los hizo atravesar el mar para llegar a la tierra prometida. Para nosotros la tierra prometida es regresar a casa, a nuestra verdadera morada, con el Padre, y va a haber otro éxodo. Vamos a ser llevados de aquí, de la mano de Jesús, Él es el camino, y vamos a atravesar las aguas también. Esas aguas representan, recuerden que les expliqué que al principio la tierra era toda agua y después Elohim separó las aguas de las aguas, creando una expansión o una separación entre las aguas y las aguas. Entonces, cuando nosotros estemos regresando a casa de la mano de Jesús, vamos a atravesar esas aguas que están arriba de la expansión para poder entrar a nuestra verdadera morada, a nuestra verdadera casa, que es con el Padre. Por eso Jesús dijo, en casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a ir a preparar espacio para ustedes. Entonces estamos aquí para arrepentirnos, para demostrar realmente, sin que sepamos lo que sucedió allá y qué rol jugamos en esa rebelión, para que nos arrepintamos y demos frutos dignos y merecer regresar a casa, para ser denominados, cuando regresemos ahí, volver a ser denominados hijos de Dios. Fíjense que hay otras analistas bíblicos que dicen que ha habido una intervención de seres mucho más avanzados, con tecnología mucho más avanzada. Pero yo he visto que esas otras explicaciones solo lo enfocan como seres físicos. Crearon al hombre, crearon okay. Pero en muchos pasajes de la Biblia se puede ver que hay ese plano espiritual. Entonces, no todo es físico. Todas esas afirmaciones que yo les he hecho aquí a lo largo de esta exposición, les voy a dar ahora el sustento bíblico de cada afirmación que aquí se ha dado.